Nos reunimos, bueno, yo me meto en el paquete, aunque no soy periodista, pero bueno, y estuvimos reflexionando sobre el concepto de periodismo comprometido. Entendemos por periodismo comprometido, y os estoy leyendo aquí las conclusiones de este encuentro, ese periodismo de servicio público que pone en el centro a los ciudadanos por encima de los intereses de los poderes políticos y económicos, que se acerca a los problemas de los más vulnerables, que sortea las presiones y dificultades económicas, que utiliza las mejores herramientas del periodismo clásico y también aprovecha a fondo los nuevos recursos de la tecnología para dar más potencia y universalizar sus mensajes. Y para lograrlo, sugerimos una serie de medidas y de iniciativas que, finalmente, resumiéndolas, consisten en, primero, compartir, segundo, escuchar más a los que son más vulnerables, y finalmente incrementar la calidad de los contenidos periodísticos. Y para ello hay una serie de herramientas. Entonces, yo recomiendo que cuando acabe esta sesión visitéis la página de Oxfam Intermón, y en su sección de prensa, que está en la portada en la parte superior derecha, encontraréis tanto la nota de prensa como las conclusiones de estos 2 días de reflexiones, que creo que son muy importantes y que van a marcar un antes y un después, sobre todo en la relación de estos 20 periodistas que nos reunimos para hablar de este concepto de periodismo comprometido. Entonces, esto que tuvo lugar estos 2 días, incluso esta mesa, ¿no?, este encuentro que tenemos ahora, tiene un poco... Soy la única que no es periodista de los 4 que estamos aquí. Entonces, bueno, voy a explicar por qué estoy aquí, porque, claro, que una organización no gubernamental como Oxfam Intermón esté sentada en el Congreso de Periodismo de Huesca por 2º año consecutivo, pues tiene un sentido, y es que como organización que pretende cambiar la realidad y que pretende luchar contra las injusticias, los periodistas de calidad, los periodistas como estos 3 periodistas que están sentados aquí, no son indispensables, y el periodismo de calidad es indispensable porque es lo que visibiliza las realidades a las que nosotros luego nos enfrentamos, y no es una cuestión de visibilizar el trabajo de las organizaciones que estamos en terreno, es muchísimo más importante que se entienda el contexto en el que trabajamos, porque si no, no podremos convencer a nadie de que nuestro trabajo es necesario, y esa es la razón por la que yo me encuentro aquí y me encuentro también rodeada. Entonces, paso a presentaros muy brevemente a las personas que están aquí sentadas, y realmente no las voy a presentar porque es imposible. Así que lo que os recomiendo es que vayáis a la Wikipedia y que busquéis sus perfiles. Pero sí que os voy a dar unas pinceladas brevísimas. O sea, Ginette Bedoya, si algo la caracteriza, y lo digo de forma personal, es su implicación con las víctimas en todo su trabajo. Martín Caparrós, para mí, es sin duda uno de los mayores cronistas de habla hispana. Desde luego, yo le admiro profundamente y para mí, desde luego, está entre los mejores. Y finalmente, de Olga lo que puedo decir es que es una persona muy implicada con los contextos y tremendamente implicada con la realidad de Oriente Medio. Y los 3 tienen en común que hacen un tipo de periodismo que pone en el centro de mira a los más vulnerables. Y de esto va esta mesa. Entonces, hace un año tuve la ocasión de poder escuchar a Seymour Hersh, no sé si lo conocéis, es un periodista americano, que destapó la masacre de My Lai. Y él explicaba cómo él, durante toda su carrera periodística y especialmente durante el tema de la masacre de My Lai, había relatado lo que había vivido. Bueno, había relatado y hecho un reportaje sobre lo que había sucedido, pero siempre desde fuera. Y nunca había entrado, ni había juzgado, ni había participado en el desarrollo posterior del reportaje. Y aquí es donde empezamos este debate y lanzo la pregunta. 2 preguntas que van a ser la base de todo lo que se va a discutir ahora. Oiga, por Dios, que tenemos experiencia en directo y en micrófonos. Es que hay un espacio limitado para depositar. Bien, pues las 2 preguntas que quiero que respondáis son las siguientes. ¿Puede
el periodista que trata de temas que afectan profundamente a la vida de las personas ser ajeno a esos temas y relatarlos y no entrar? Y la segunda pregunta es, ¿debe el periodista mantener esa distancia con relación al tema que está tratando? Y aquí doy la palabra a la maravillosa Ginette Bedoya para que responda. Bueno, ante todo, muchas gracias a Huesca por habernos recibido, a Oxfam Intermón, a toda la gente de este congreso, a la Fundación Nuevo Periodismo. Bueno, me parezco un ciclista acá hablando de los patrocinadores, pero es necesario porque yo creo que los periodistas nos tomamos mucho tiempo para ciertas cosas, pero no para reflexionar, sobre todo autorreflexionar. Y estos días aquí en Huesca nos han servido para eso, para cuestionarnos un poco y hacer una introspección de qué clase de periodismo hacemos y sobre todo con eso que tú acabas de plantear, Lula. Y quiero empezar a responder esas 12 preguntas con otra pregunta, y es una pregunta para los jóvenes que están aquí y que están en este momento preparándose para ser periodistas, que están en la academia, que están en la universidad, y es: ¿qué quieren ser ustedes? ¿Qué clase de periodismo quieren hacer ustedes? ¿Qué quieren ustedes de este oficio? ¿Quieren ser simples contadores de historias? ¿Quieren ser simples espectadores que toman la información y la transmiten? ¿O quieren realmente transformar sus entornos y las realidades que hay en sus entornos? Y lo planteo porque esto responde un poco a esas 12 preguntas que a veces son como cuestionamientos. ¿Hasta dónde los periodistas realmente debemos involucrarnos con esa realidad? Y es muy difícil no hacerlo cuando en nuestros países, y hablo de las realidades que tenemos en América Latina, y específicamente en Colombia. Yo soy editora del periódico de mayor circulación en Colombia, el periódico El Tiempo. Estamos tocados día a día por un conflicto armado que lleva más de 50 años. Y llega un momento en que uno dice, bueno, ¿cómo no meterme en esa realidad? Pero sobre todo, ¿cómo no dejarme tocar por esa realidad? Y creo yo que hemos venido fallando mucho en eso del periodismo comprometido. De por sí, el periodismo tiene que ser comprometido, porque somos entes realmente especiales dentro de la sociedad y muchas veces no lo comprendemos, ni lo asumimos como tal. Y es imposible hablar de una guerra, es imposible hablar de un conflicto cuando no se siente ese conflicto en la piel. Y viene a lo que les preguntaba, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Simplemente espectadores? Creo que es imposible hablar de una tragedia, sea cual sea, relacionada con la guerra, con la parte social, con la parte económica, sin sentirla, sin poderse poner en los zapatos de esas personas de las que escribimos. Y creo también que llega un momento en el que empezamos a cuestionarnos ¿qué he hecho yo por mi entorno? Y en Colombia los periodistas lo confrontamos todos los días, sobre todo cuando nos damos cuenta de que ese grueso de personas que han sido víctimas del conflicto no tienen esa visibilidad que deberían tener. Pero sobre todo cuando esas historias que nos llevarían a transformar la realidad de nuestro país las dejamos de tercera, de cuarta, de quinta dentro de la baranda de información. Y yo respondo que es necesario involucrarse. También a veces es necesario saber hasta dónde se llega, porque a muchos periodistas nos ha costado la vida misma, pero ese no es el punto que viene al caso. El punto es cómo poder transformar esas realidades y cómo entender que desde un medio muy pequeño, sea un medio alternativo, un medio digital, una página de internet, o la gran cadena de emisoras, o el gran diario de circulación nacional con ascendencia internacional, cómo desde cada lugar que ocupamos en la redacción, nosotros y nosotras somos capaces de transformar realidades.
Y se lo digo mucho a los estudiantes de periodismo en Colombia, porque a veces cuando trabaja uno en un medio de circulación nacional y el dueño de ese medio es el banquero, es el empresario, llegamos con esa predisposición de que no somos capaces de abrirnos un espacio, que no tenemos ese campo para poder transformar realidad o por lo menos para hacer incidencia. Y ya me está corriendo el tiempo. Yo creo que sí. Solamente les digo que en el caso de Colombia, yo logré que un periódico que tiene en su plantilla de editores en un 80% a hombres y solamente un 20% mujeres como editoras, logró que el periódico entendiera que tenía que asumir como parte de su responsabilidad social hablar del tema de violencias contra las mujeres. Y era casi que una lucha contra los molinos de viento. Entonces, sí se pueden cambiar realidades, así sea, desde la página más pequeña de Internet hasta el medio más grande. Y ese tiene que ser nuestro compromiso como periodistas. Esa es nuestra esencia del periodismo. Muchísimas gracias, Ginette. Martín, ilumínanos, maestro Martín Caparrós, ilumínenos, por favor. De ninguna manera. Yo voy a estar mirando todo el tiempo esos números que van implacablemente avanzando y en una situación un poco confusa. Buenos días, para empezar, buenos días. Es raro esto de que no nos hayan puesto una mesa. A mí me invitaron a una mesa sobre periodismo es y que no sé qué, dos. Y no nos han puesto mesa. Y esto te pone en una situación como de indefensión bastante fuerte, ¿no? ¿Para qué sirven las mesas? ¿Para que no se le vean las piernas? Esto de andar así como mostrando las rodillas me tiene muy incómoda. Bueno, hablaba Ginette del privilegio de juntarse entre practicantes de la profesión que en general reflexiona poco y poder charlar y reflexionar un poco y pensar un poco lo que hacemos. Yo formo parte de una sola institución, estoy muy en contra de las instituciones, formo parte de una sola que se llama Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, creo que ahora se llama Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, pero yo estaba en la otra. Y lo que más orgullo me da de esa institución es una cifra que dieron hace como unos años cuando hicieron una especie de revisión del proceso histórico de esa institución. ¿Estaba hablando sin micrófono? No estás haciendo. Que era que en los primeros 10 años de los periodistas que habían participado de los talleres que hace esta institución, que son como retiros, digamos, de 5 días para retrabajar cosas, supuestamente con un maestro que les dice un poco algunas cuestiones y demás. De los periodistas que habían participado en eso, el 60 y tantos % había cambiado de trabajo en el curso del año siguiente. O sea, realmente les había cagado la vida esto de hacer esos talleres, los había puesto frente a la necesidad de replantearse qué hacían con sus vidas, con sus profesiones y demás. Y supongo que eso es lo que vale la pena cuando nos juntamos y conversamos de esto, ¿no? Tratar de repensar un poco qué es lo que estamos haciendo con nuestro trabajo, por lo menos, sino con nuestra vida. Hablaba Ginette recién de la necesidad de involucrarse para tratar de cambiar ciertas cosas. Yo diría que estoy un poquito en desacuerdo, en la medida en que creo que involucrarse no es una necesidad, es una fatalidad. Quiero decir, no hay forma de no involucrarse. Aún quienes dicen, no sé si Seymour Hersh era uno de ellos, que no se involucran, obviamente se están involucrando. Digo, obviamente están poniendo en juego lo que piensan sobre el mundo cada vez que salen a hacer un trabajo de periodistas. Hay que caer necesariamente, creo, hay que caer en el famoso tema de la ideología. Digo, tenemos una, todos tenemos una. Hemos caído, yo no sé cómo será aquí en Argentina, es muy gracioso. Se dice que tienen ideología los que no tienen una ideología de centro-derecha o una cosa así. Entonces, los otros, digamos, a partir de la izquierda, del centro-izquierda, la gente tiene ideología. Los demás no, los demás son la razón pura o vaya a saber qué. Ideología tenemos todos, ideología en el sentido de un conjunto de ideas que modifican o nos hacen, o digamos, van modificando todo el tiempo nuestras formas de ver el mundo. No se puede no tenerlo. Y una de las formas más estridentes en que se manifiestan nuestras ideologías es en aquello que consideramos noticia y lo que consideramos que no lo es. Quiero decir, ese es el primer punto en el que nos involucramos
estrepitosamente como personas pensantes, como personas ideologizadas en nuestro trabajo de periodistas. Es en el momento en que aceptamos que hay cosas que son noticia y cosas que no lo son. Nos lo enseñan en las facultades, los periódicos y los medios en los que trabajamos lo practican y nosotros lo aceptamos en general sin preguntarnos mucho, sin hacernos muchas preguntas sobre el asunto. En estos días, en el encuentro, el seminario del que hablábamos, surgía un ejemplo que yo podría repetir aquí. No nos queda mucha duda de que si una fábrica empieza a tirar desechos sobre el río que corre a su lado, es una noticia, porque esto infringe ciertas ideas que tenemos sobre cómo deben ser tratados los ríos. Si esa misma fábrica le paga a sus obreros un sueldo con el que no alcanzan a comer hasta fin de mes, eso no es una noticia, porque no nos parece que salga de las normas que estamos dispuestos a aceptar. Entonces, como periodistas bien intencionados, supuestamente neutrales, supuestamente profesionalistas, iremos a cubrir el tema de la polución de esas aguas y lo investigaremos y buscaremos sus causas y nos batiremos incesantes y valientes contra eso, pero el tema de que el salario no alcance para llegar a fin de mes no será motivo de nuestro interés profesional. Eso es una elección ideológica fortísima y eso condiciona toda nuestra práctica, y quería citarlo porque es algo en lo que supongo que estarán de acuerdo, en que uno no se piensa como haciendo una elección, uno simplemente se piensa cuando hace esa elección como siguiendo las reglas de la profesión, siendo profesional, haciendo periodismo. ¿Qué es noticia y qué no es noticia? Digo, es el primer punto de esta formación ideológica que llamamos ser periodista. Y esto se basa en general, esa formación ideológica se basa en la idea de que debemos descartar la subjetividad, ¿no? De que debemos contar, antes decían objetivamente, ahora ya casi no se atreven, pero en fin, de algún modo, dejando de lado nuestra subjetividad, aquello que vemos, para ser veraces, etcétera, etcétera. A mí me gusta, en general, dar un ejemplo de cómo eso es radicalmente imposible. Quiero decir, supongamos que aquí viene un periodista decidido a hacer omisión de su persona en todo lo posible porque cree en esa idea de que tiene que ser objetivo y qué sé yo. Supongamos que ese periodista tiene que, Dios no lo quiera, publicar mañana 20 líneas sobre lo que habremos dicho aquí, en el periódico que sea. Supongamos que este periodista dice, no voy a intervenir, voy a ser objetivo, voy a ser neutral, no sé qué, no sé cuánto. No voy a poner ni una palabra mía, no voy a decir que Caparrós hablaba como un necio, no voy a decir Ginette dijo palabras maravillosas, voy a ser totalmente prescindente. ¿Qué va a hacer este señor? Va a tener que elegir de las, 500 líneas que hayamos dicho en este rato, las 20 que le parece que valen la pena de ser reproducidas, ¿no es así? Ese es el primer punto del trabajo, aunque cite textual, ese es el primer punto del trabajo. Para elegir esas 20 líneas, estará poniendo en juego toda su subjetividad, y eso que llamamos, con perdón, ideología, estará con lo mejor de las buenas intenciones, para tratar de decir, bueno, esto es lo que vale la pena de ser escuchado, esto es lo que vale la pena de ser comunicado, que es lo que hace un periodista, decidir qué es lo que vale la pena de ser comunicado y qué no. Aún en los casos en que la prescindencia parece más visible, la intervención de la subjetividad del periodista es decisiva. Digo, me parece que me estoy pasando, sí. Tenía varias cosas más, espero poder decirlas después, pero para terminar la idea, entonces yo creo que no es que elijamos involucrarnos, es que siempre estamos involucrados. Lo que a veces elegimos es hacernos cargo de ese involucramiento y no mentirnos que no lo hacemos. Y entonces asumir de qué lado estamos y por lo tanto qué vamos a decir. Muchas gracias, Martín. Y Olga Rodríguez, ¿tú qué? Ilumínanos ahora tú. Bueno, muchas gracias por invitarme y es un privilegio estar aquí. Yo creo que estoy muy de acuerdo con los dos ponentes anteriores y siguiendo lo que decía Martín con respecto a qué es noticia y qué no es noticia, yo creo que lo que concebimos como noticia ya de por sí a veces está planteado de una manera un tanto tramposa o perversa, porque nos impide ir a la raíz de las cosas. Es decir,
que más de 1.000 millones de personas pasen hambre no es noticia porque es algo que ocurre todos los días. Se considera noticia aquello que no ocurre todos los días. Que esos obreros de la fábrica que mencionaba Martín tengan salarios muy bajos y no puedan llegar a fin de mes, ocurre todos los días, con lo cual deja de ser noticia. Si acaso es noticia determinadas cifras una vez al año tan solo, cuando alguna ONG a través de un gran esfuerzo consigue que sea publicada la actualización de las noticias o un organismo internacional como Naciones Unidas. Eso ya de por sí muchas veces yo creo que nos desvía de debates fundamentales que deberían ser tenidos en cuenta en la prensa y que deberían ser abordados diariamente. Recuerdo que en 2011 más de 600 periodistas de diversas nacionalidades se acreditaron para seguir en directo el debate entre Rubalcaba y Rajoy. Si más de 600 periodistas se acreditaran o estuvieran a las puertas, por ejemplo, de un centro de internamiento para extranjeros todos los días, si estuvieran a las puertas de determinadas realidades, en aquellos barrios donde la gente tiene las neveras vacías y donde la gente se acuesta a las 7 de la tarde para no pagar la luz, que eso ya está pasando en este país, o si 600 periodistas estuvieran a las puertas de una aldea de Cisjordania donde se está ocupando ilegalmente territorio, si 600 periodistas estuvieran todos los días a las puertas de tantas realidades a través de las cuales podemos definir nuestro mundo actual, pues quizás los debates públicos serían otros, ¿no? Y ahí tenemos una responsabilidad. El compromiso del periodista, la pregunta que tú planteas, Lula, y que yo creo que es una pregunta fundamental. Yo, como sabéis, he cubierto muchos conflictos en Oriente Medio y siempre este debate está ahí, ¿no? Cuando estás en mitad del conflicto y en mitad de una guerra y en mitad de situaciones muy complejas, yo creo que hay dos tipos de periodistas, ¿no? Aquellos que deciden que no deben implicarse en absolutamente nada y que desde mi punto de vista pasan de puntillas por muchas realidades que están enfrente de sus ojos y que incluso sostienen esa máxima de que los periodistas no somos ONGs, no hemos venido aquí a salvar el mundo. Evidentemente no, pero los periodistas no podemos desglosarnos, no podemos dividirnos en dos y decidir, cuando soy periodista no soy ciudadano, no soy ser humano. El ser humano, si tiene ante sí a un herido, pues yo creo que es de bastante sentido común que intente socorrerle, ¿no? Y además es todo compatible, se puede hacer periodismo y se puede socorrer a una persona que se está muriendo delante de ti, ¿no? Pero es tal la perversión de este debate que incluso se llega al punto de no, nosotros no hemos venido aquí a ayudar, y hay gente que considera que no tiene que dejar la cámara o el bolígrafo para ayudar a una persona que lo necesita. Evidentemente luego estamos otros que consideramos que es lógico que si puedes echar una mano a las personas que tienes más cercanas, pues lo haces, y que si alojamos en nuestro hotel, considerado teóricamente lugar protegido por la ley internacional y teóricamente un lugar que no va a ser atacado por los bandos militares implicados, cosa que, como sabéis, no ocurre así. Yo, por ejemplo, estaba en el Hotel Palestina de Bagdad, que fue atacado por las tropas estadounidenses, ¿no? Pero teóricamente pues es un lugar protegido por las leyes internacionales, pues es muy habitual que los periodistas alojemos a personas con las que empezamos a mantener contacto, en mi caso pues en Irak o en Afganistán, y que están viviendo en barrios que están siendo bombardeados. Es lógico. Bueno, pues se llega hasta tal perversión que hay gente en esta profesión que considera que eso no es lógico, que no has ido allí a ayudar a nadie, y que eso incluso te está conduciendo a una implicación personal que puede tergiversar el modo en que tú enfocas una noticia. Y Martín nos ponía muy bien, y se has puesto aquí muy bien, y Ginette también, todo es una toma de partido. Lo que ocurre es que cuando lo que estás tratando de divulgar o de denunciar no coincide con el llamado pensamiento dominante, pues solo eso se considera una toma de partido. La indiferencia es una toma de partido también, clarísimamente, ¿no? Y luego, ¿a qué se llama periodismo objetivo? Muchas veces se considera periodismo objetivo al periodismo llamado neutral, y se considera periodismo neutral al periodismo equidistante, que sitúa al mismo nivel, o sea, que narra una realidad exponiendo dos declaraciones diferentes y sin contar nada más, que sitúa al mismo nivel a opresores y a oprimidos, a un violador y a una violada, a un ocupante y a un ocupado, a un asesino y a un asesinado, o familiares del asesinado. Uno dice una cosa, otro dice otra. Ejemplo, pongamos que estamos en la Segunda Guerra Mundial y decimos, como desde ese periodismo neutral y equidistante, el rabino del gueto de Varsovia
Dice que los nazis están masacrando a los judíos. Goebbels lo niega y no se cuenta nada más. Esto es un periodismo que existe. Pongámonos en el caso de la Sudáfrica del apartheid. Nelson Mandela denuncia una persecución y un apartheid contra la gente, la población de raza negra. El gobierno de Pretoria dice que la única persecución que hay es la que están llevando a cabo los negros contra los blancos. Bueno, ¿y dónde está la narración de la realidad? Tú como periodista tienes que ir más allá, tienes que narrar la realidad. ¿Qué está pasando? Lo que dice uno, lo que dice otro, no me cuentes eso, cuéntame lo que está pasando. Y para contar lo que está pasando te tienes que implicar. Decía el maestro Kapuczynski que evidentemente para hacer periodismo tienes que tener la voluntad de tener empatía, la capacidad de ponerte en el lugar del otro, la capacidad de ponerte en la piel del otro, no para justificar, pero sí para explicar. ¿Y eso qué implica? Hacer un periodismo que Kapuczynski llamaba periodismo intencional, con carácter intencional. ¿Por qué nos hemos hecho periodistas? ¿Del lado de quién queremos estar? ¿Simplemente de un periodismo institucional que se hace eco tan solo de lo que nos están diciendo en un lugar en conflicto, que como sabemos, en el momento en el que hay un conflicto, más que nunca, la verdad pasa a un tercer plano porque la propaganda es lo que prima? ¿O queremos estar tratando de dar voz a las víctimas, tratando de dar voz y visibilidad a aquellos sectores de la población que normalmente no disponen de un altavoz, y menos aún en un lugar de conflicto? Yo creo que eso es lo fundamental y es la manera en la que yo creo que quienes nos dedicamos a esta profesión hemos decidido involucrarnos, tener un compromiso con la verdad y preguntarnos diariamente del lado de quién queremos estar. Y recordando que en esa indiferencia y en esa posición de no toma de partido, en realidad hay toda una toma de partido, ¿no? Me están diciendo que pare aquí. Hago gestos ahí, mirantes, que veo el cronómetro. Es una pena, es que tenemos muy poco tiempo, la verdad, porque esto da para 2 días encerrados los tres, eso ya os lo puedo asegurar, lo acabamos de hacer y es así. He cortado porque creo que quizás hay algunas preguntas, entonces no sé si vemos gente que quiera hacer preguntas, genial, y si no, obviamente hacemos otra ronda porque se han quedado muchas cosas en el tintero. ¿Preguntas? ¿Hay? ¿No hay? Pues segunda ronda. ¿Comentarios, Gineta, lo que han dicho tus compañeros? Pues creo yo que estamos totalmente de acuerdo y algo que mencionaba Martín sobre, claro, desde el momento en que tú transmites una información y hablas o del hambre en África o de un conflicto o cualquier otra temática, de por sí ya estás involucrado. Pero eso tiene un claroscuro, porque por una parte es eso, pero por otra parte sí existe el desprendimiento de muchos periodistas a la hora de informar. Y vuelvo al planteamiento inicial, o sea, ¿qué queremos ser nosotros? Simplemente espectadores y transmitir datos, porque hay muchísimos que lo hacen. Y siento yo que no se comprometen, y el compromiso no es de que voy a ir a informar sobre lo que está pasando en Siria y me voy a volver activista, voy a salir con el cartel. No es eso, es tener esa capacidad de poder contar muy bien qué es lo que realmente está pasando en Siria. Y cuando digo que no se comprometen es porque simplemente es coger una cantidad de datos, meterlos en una bolsa, redactar algo y mandarlo. Pero, Ginette, una pregunta, y esta va para los tres. En el momento en el que te comprometes o que tomas ese partido tan abierto, ¿no te cargas con un sesgo que te impide ser visto como un narrador cualificado para ciertos entornos? ¿Eso lo tienes que aceptar como tal? Es decir, ¿no? Pues si tienes un sesgo político o un sesgo ideológico, de repente pues ya no eres un narrador adecuado. ¿Martín? Sí, puede ser, pero justamente por eso yo trataba de decir. Ahí el micrófono. Espera, que te... No, ya está, lo que pasa es que no me toma. Es que... Me toma por mudo. Vino muy elegante, con la chaqueta y... ¿Qué tal ahora? A ver, ¿habla? No sé, ¿para qué voy a hablar? Si lo que yo quería era hacer ruido con el micrófono. Bueno, no importa, ya está. Sí. Sí, si no lo agarro, lo hago como si estuviera, bueno, así. ¿Qué estaría diciendo? Lo del compromiso del periodista. No, que justamente por eso
de algún modo decía lo que decía, quiero decir, porque hay todo un aparato como técnico, profesional, etcétera, que postula que quien toma partido de la manera que decía Olga, tomar partido es tomar otro partido, tomar ciertos partidos,